Fraternidad Cristiana, una iglesia cristiana para la familia, presenta Reflexión Espiritual, en donde la Biblia cobra sentido para el hombre de hoy. Ya son 50 años proclamando a Jesús para transformar a la nación. Allá en 1950, cuando ese lindo bebé que salió, ¿verdad? Qué lindo el bebé. Qué lindo era yo. Pero ni modo. Tenemos que amarnos tal y como somos, como dice la Escritura. En ese entonces, cuando iba a la escuela y estaba en quinto año de primaria en la escuela pública, los primeros 4 años estuve en un colegio evangélico llamado Emmanuel. Pero ahí en la escuela pública, en toda la comunidad escolar, de primero a sexto año de primaria, solo habíamos 3 cristianos evangélicos. Mi hermano Alfonso, mi amigo Benjamín Aguilar y yo. Éramos poquitos. Por eso yo sí puedo decir que Dios ha obrado en Guatemala, porque ahora ya no somos pocos, ahora sí somos bastantes más para la gloria de Dios. Aquí está parte de esa cosecha maravillosa en el reino de los cielos. Jesucristo, cuando vino a la tierra, vino con el propósito de enseñarnos cómo transformar la vida, cómo transformar a nuestra nación. Cuando Jesús vino, Israel estaba en una época muy dura. Estaba bajo el imperio romano. No tenían libertad política, no tenían libertad religiosa, tenían muchas dificultades. Estaban oprimidos, la situación era complicada. Los emperadores romanos que gobernaban el mundo eran hombres perversos. La mayoría de ellos eran homosexuales, eran asesinos, eran criminales, eran corruptos. La situación era muy complicada para el ser humano que vivía en la época en que Jesús vino. Pero Jesús vino proclamando las buenas nuevas del evangelio de salvación. Recuerden que por 4 siglos no había un solo predicador en Israel. Y apareció Juan el Bautista. Y Juan el Bautista presentó a Jesús como: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Lo bautizó en agua y Jesús se va al desierto, vence las tentaciones del diablo, se presenta como el predicador de la hora. Y ahí estaba Jesucristo compartiendo su palabra. Por eso en Mateo 9:35 se recoge en un resumen la actividad del ministerio de Jesús. Vea lo que dice. Jesús recorría todos los pueblos y aldeas, enseñando en las sinagogas. Así empezó Jesús, enseñando en las sinagogas, anunciando las buenas nuevas del reino de Dios, por supuesto, y sanando toda enfermedad y toda dolencia. ¿Cuántos de los que estamos aquí hemos oído ya las buenas nuevas del reino? ¿Y cuántos hemos sido sanados por el Señor alguna vez? El Señor sigue obrando de la misma manera. Versículo 36. Al ver a las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban agobiadas y desamparadas como ovejas sin pastor. La cosecha es abundante, pero son pocos los obreros. La cosecha, ¿qué es? Dijo, abundante, pero los obreros son pocos. La cosecha es abundante, pero son pocos los obreros. Les dijo a sus discípulos: pídanle por tanto al Señor de la cosecha que envíe obreros a su campo. Jesús andaba predicando de sinagoga en sinagoga, sanando enfermos, sanando toda dolencia.
y eso hizo que tuviera un ministerio agotador. Varias veces vemos a Jesús que dice que estaba cansado y que se acostó en la barca, y luego vino una tempestad en el lago de Genesaret, en el mar de Galilea, y Jesús ni se despertó. No porque tuviera mucha confianza, aunque la tenía. No se despertó porque estaba cansado. ¿Cuántos han estado tan cansados alguna vez que no se dan cuenta de lo que pasa? ¿Verdad? A veces uno está tan cansado que se acuesta a dormir y ni el terremoto lo despierta. Yo conozco gente que dicen que el terremoto del 76 ni se dieron cuenta de lo dormidos que estaban. Bueno, Jesús estaba trabajando incansablemente por cumplir su misión, pero como estaba dentro del cuerpo humano y era 100% hombre aquí en la tierra, estaba sujeto a las limitaciones físicas que todos los seres humanos tenemos. Por eso dice en el versículo 36 de Mateo 9: al ver a las multitudes tuvo compasión de ellas, porque estaban agobiadas y desamparadas como ovejas sin pastor. Mire usted la gente hoy en día, multitudes. A veces las multitudes caminan por la carretera interamericana, por la calzada Roosevelt o por la séptima avenida de la zona 1 de la ciudad de Guatemala, y hemos visto multitudes aún recientemente de hasta más de 100,000 personas caminar por las calles. Y al ver usted a cada una de esas personas, usted va a ver que hay un rostro lleno de agobio, de desamparo, porque siguen las multitudes como cuando Jesús las veía, como ovejas sin pastor. Sí, la quinta avenida de Nueva York sigue siendo recorrida por millares cada día, y las grandes ciudades como Tokio, Distrito Federal de México y muchas otras están llenas de multitudes, y la gente sigue sufriendo la misma condición de agobio y de desamparo como ovejas sin pastor. Para Jesús era mucha gente. Para Jesús, el Hijo del Hombre, esa multitud era demasiado trabajo, demasiada tarea. Jesús no podía orar uno por uno y que todos fueran sanados. No podía hablarle del evangelio a uno por uno. Eran multitudes, y él se sintió en ese momento impotente de poder hacerlo, porque estaba como hombre limitado al tiempo y al espacio. Podía estar en un solo lugar a la vez. Por eso sintió compasión, tristeza por la condición en que estaba la gente, y buscó la manera de hacer algo para ayudarlas. Cuando usted tiene compasión, usted tiene tristeza por el estado en que están las personas, pero busca la manera de ayudarles en algo. Y por eso Jesucristo pidió a sus discípulos que hicieran una oración. Y la oración está allí en el versículo 37 y 38. La cosecha es abundante, pero son pocos los obreros. En ese momento solo Jesús estaba haciendo la obra. Solo Jesús estaba predicando. Solo Jesús estaba sanando al enfermo. Y dice en el 38: pídanle por tanto al Señor de la cosecha que envíe obreros a su campo. Era un problema. Bueno, había mucha cosecha y esta debía ser recogida y cuidada. Jesús comparó las almas multitudinarias que habían allí a una cosecha de trigo, que era lo que se cultivaba en Israel, de uvas. En Guatemala lo hubiera comparado a una cosecha de
café. ¿Cuántos han visto algún campo de café alguna vez? Es una cosa preciosa, sobre todo si usted está en el momento en que el fruto ya está maduro. Y cuando el fruto está maduro, es un momento de alegría para el dueño, pero de angustia también. Porque cuando el fruto ya está maduro, si cae una lluvia fuerte como la que hemos tenido en estos días, ¿qué pasa con todo ese fruto? Se cae. Y cuando se cae ese fruto, ¿qué es lo que pasa? Se arruina, se pierde. Por eso es que el dueño de una finca de café tiene que prepararse con tiempo para tener suficiente mano de obra, para tener obreros que le ayuden a recoger el grano de café. Pero si usted no tiene quien le recoja y usted como dueño del café se pone a recoger usted solo el café de 100 manzanas de terreno, créame, no lo va a poder hacer. Y eso fue lo que dijo Jesús. Vio la multitud y dijo, no, como hombre yo no puedo atender a toda esta multitud. La cosecha es mucha y los obreros pocos. Pídale al Señor de la cosecha que envíe obreros a su mies. Y esa oración que Él les dijo que hicieran, al hacerla cada uno, tuvo que autocontestar la oración. Porque cuando Pedro dijo, Señor, envía obreros a su mies, Jesús dijo, tú vas a ser uno de esos obreros, Pedro. Cuando Juan dijo, Señor, envía obreros a tu mies, Juan, tú vas a ser uno de esos obreros. Y si nosotros hoy decimos la misma oración y decimos, Señor, envía obreros a tu mies, ¿cuál cree que va a ser la respuesta de Dios a nuestra oración? Tú vas a ser un obrero en mi mies. Dígale a su vecino, yo voy a ser uno de esos obreros. Yo voy a ayudar con esa cosecha. Yo voy a rescatar todas esas almas para Cristo. Las almas se están perdiendo. Y nosotros podemos ser una de 3 clases de personas. Hay personas que solo miran lo que está pasando. Hay otras que ni saben lo que está pasando. Pero hay otras que hacen que las cosas pasen. Y usted y yo vamos a ser de este último grupo. Gente que hacemos que las cosas pasen. Tenemos que ir nosotros y rescatar esa gran cosecha de almas para nuestro Señor. Por eso en el capítulo 10, acto seguido, versículo 1, Jesús tomó acción para preparar a los discípulos y enviarlos a hacer esa labor tan necesaria. Dice Mateo 10:1, reunió a sus 12 discípulos y les dio autoridad. ¿Qué fue lo que les dio? Autoridad. Me llama la atención que no le dio un curso de 5 años en el seminario. No estoy en contra de los seminarios bíblicos. El que lo pueda hacer, que lo haga. No estoy en contra de que usted se prepare mucho, que lo haga. Lo que les quiero decir es que hay urgencia, porque la cosecha es abundante. Y usted lo que necesita en ese momento es gente que tome acción, gente que haga que la cosecha no se pierda. Por eso dice que reunió a los 12, les dio autoridad para expulsar a los espíritus malignos y sanar toda enfermedad y toda dolencia. Esa misma autoridad la hemos recibido nosotros, sus discípulos. Si usted abre su Biblia en Marcos capítulo 16, dice que Jesucristo les dijo en el versículo 15, vayan por todo el mundo y anuncien las buenas nuevas a toda criatura. El que crea y sea bautizado será salvo, pero el que no crea será condenado. Estas señales acompañarán a los que crean. En mi nombre expulsarán demonios, hablarán en nuevas lenguas, tomarán en sus manos serpientes, y cuando beban algo venenoso no les hará daño alguno. Pondrán las manos sobre los enfermos y estos recobrarán la salud.
¿Nos habrá dado el Señor autoridad? Sí. Dígale a su vecino, yo tengo autoridad. ¿Quién le dio esa autoridad? El Señor. Así es que demonio visto, demonio expulsado. Enfermo visto, enfermo sanado. Persona desamparada y agobiada, presentada a Jesús como el pastor de las ovejas. Porque Él nos ha dado autoridad. Usted no vacile. Usted no pierda tiempo. Dios le ha dado a usted esa autoridad. Versículo 2 de Mateo 10. Estos son los nombres de los 12 apóstoles. Primero Simón, llamado Pedro, y su hermano Andrés. Noten que los envió por parejas. Jacobo y su hermano Juan, hijos de Zebedeo. Felipe y Bartolomé. Tomás y Mateo, el recaudador de impuestos. Jacobo, hijo de Alfeo, y Tadeo. Simón el celote y Judas Iscariote, el que lo traicionó. Hasta Jesús tuvo su traidor. Por eso usted no se extrañe si tiene uno. ¿Por qué Jesucristo los envió por parejas y no los envió individualmente? Porque la Biblia enseña en Eclesiastés capítulo 4, versículo 9, más valen dos que uno. ¿Más valen cuántos? Más valen dos que uno. Porque obtienen más fruto de su esfuerzo. Si caen, el uno levanta al otro. Ay del que cae y no tiene quien lo levante. Si dos se acuestan juntos, entrarán en calor. Uno solo, ¿cómo va a calentarse? Uno solo puede ser vencido, pero dos pueden resistir. La cuerda de 3 hilos no se rompe fácilmente. Una pareja enviada en el nombre de Jesús no se rompe fácilmente. Y por eso es que nosotros necesitamos entender que tenemos autoridad. Sí es bueno creer y honrar a Dios con nuestra vida. Vale la pena. Hebreos 11:6 dice: en realidad sin fe es imposible agradar a Dios, ya que cualquiera que se acerca a Dios tiene que creer que Él existe y que recompensa a quienes lo buscan. Muchos aquí, la gran mayoría, hemos creído en Dios y estamos buscando honrarlo con nuestras vidas como el Creador y Todopoderoso que Él es. Hay muchos que creen en Dios, pero no se han arrepentido de sus pecados, ni han puesto su fe en Jesús como el Señor y Salvador de sus vidas. Y hoy, al finalizar este mensaje, voy a darle oportunidad para que usted pueda confesar a Jesús como su Señor y Salvador personal y empezar a honrarlo con su vida y a cumplir la misión en la tierra. No estamos en esta tierra por gusto, estamos en esta tierra porque el Señor quiere que cumplamos una misión, la gran comisión: ir y predicar el evangelio a toda criatura, ir y hacer discípulos. Usted y yo no estamos en esta tierra solo para hacer mucho dinero. Está bien, hagamos dinero, pero esa no es nuestra principal misión. No es nuestra principal misión educarnos y ser eruditos y académicos. Está bien si podemos educarnos y ser eruditos y académicos, pero nuestra misión está más allá de hacer dinero, de hacer fama, de hacer conocimiento, de hacer familia. Nuestra misión está en hacer la perfecta voluntad de Dios, y eso es continuar esa obra que Jesús vino a hacer, de buscar y salvar a lo que se había perdido. De nosotros depende la salvación de las almas que están agobiadas y desamparadas. Por eso dice en Mateo 28:16, los 11 discípulos fueron a Galilea, a la montaña que Jesús les había indicado. Cuando lo vieron, lo adoraron, pero algunos dudaban. Jesús se acercó entonces a ellos y les dijo: se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Por tanto,
Vayan y ¿qué? Hagan discípulos. Vayan y ¿qué? Los discípulos se hacen. Vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes, y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Si nosotros vamos a ser discípulos y les presentamos el Evangelio y creen, ahora hay que enseñarles que se bauticen en agua. Si usted no se ha bautizado en agua, le falta cumplir ese mandato de Jesús. El que creyere y fuere bautizado, este será salvo. Usted necesita no solo creer en Jesús, necesita ser bautizado. De esa manera usted se identifica con la vida, muerte y resurrección de Cristo. Jesús vino, vivió, murió en la cruz, fue sepultado y resucitó. Y por el bautismo en agua usted se identifica en Jesús. El bautismo en agua es una identificación con la sepultura de Cristo. Cuando usted se le sumerge en el agua, simbólicamente usted queda sepultado y luego se levanta a una vida de identificación pública con la fe y la comunidad de los creyentes en Cristo Jesús. Así que si no se ha bautizado, bautícese. Pero ojo, no cuide solo de los suyos, pastoree a los demás. Sí, usted y yo somos responsables en cuidar a nuestros hijos. La mayoría hemos tenido hijos, los hemos cuidado, los hemos alimentado, los hemos tenido becados por muchos años en la casa. Algunos ya tienen 40 años y quieren seguir becados. Y lo peor es que los seguimos becando. Pero nosotros, además de cuidar de nuestros hijos, de nuestra pareja, tenemos responsabilidad de cuidar de otros. Tenemos que suplir la necesidad de pastoreo que Jesús vio. Las multitudes agobiadas y desamparadas como ovejas sin pastor. La oveja es un animalito muy lindo, muy querendón. Cada vez que usted está cerca de una oveja, inmediatamente usted siente ganas de meterle la mano entre la lana, de sobarle, de acariciarle. Y las ovejas son animales muy tranquilos. Las ovejas no patean, las ovejas no muerden, las ovejas no empujan. Las ovejas son animales muy lindos, pero muy bobos. Una oveja no puede ver más allá de 10 metros. Y si es una oveja que tiene mucha lana enfrente, porque eso es lo que producen las ovejas, lana, la lana le tapa la vista y con más facilidad se pierde. Las ovejas lanudas se acercan a beber a un río, pero como dice el Salmo 23, dice: el Señor es mi pastor, junto a aguas de reposo me pastoreará. Porque unas aguas de esas que salpican mucho, y una oveja está allí bebiendo agua, acerca su hociquito al agua, y el agua que salpica mucho le moja la lana, y luego la lana mojada se vuelve pesada. Y entonces, ¿qué pasa con esa oveja? Se va de hocico. Por eso usted debe darle gracias a Dios cada vez que viene aquí a la Frater y yo le quito un poco de la lana que trae. Porque de lo contrario, esa lana lo va a enceguecer. Va a olvidarse de lo más importante que hay en la vida, que es vivir para cumplir el propósito con Dios nuestro Señor. En Israel, cuando es verano, es muy caluroso. ¿Se pondría usted un abrigo en Escuintla? En el puerto usted no se pone abrigo, usted agradece que le quiten el abrigo. Y lo mismo las ovejas, agradecen que el pastor venga y las trasquile, porque entonces van a poder estar en verano frescas. Y esa lana que le quitó el pastor vuelve a nacer para que el pastor se la vuelva a quitar. Usted no se preocupe, cada mes va a recibir su cheque. Y cada mes usted va a venir a dejar su lana para la gloria del Señor.
A todos nos gusta el Salmo 23. El Señor es mi pastor y nada me falta. Pero también dice el salmista, y yo soy oveja de su rebaño. ¿Y qué es lo que hace el pastor con su oveja? Si es responsable, la trasquila. Si no, se muere. Así que puede usted decir la versión de la frater del pastor. El Señor es mi pastor y nada me falta. Yo soy su oveja y me puede trasquilar. ¿Puede o no puede el Señor? Yo soy su oveja, Él me puede trasquilar. Por eso esa figura es tan importante. Las ovejas necesitan un pastor que las guíe. Así que, bendito sea Dios, pastoreemos a los demás. Las multitudes necesitan de un cuidado pastoral en donde todos cuidan a todos. ¿Qué necesitan las multitudes? ¿Un cuidado qué? Pastoral. Y entonces me dicen, pero pastor, ¿y cómo puede usted pastorear a miles de ovejas? Y les digo, no puedo. Pero el Señor dijo, pidan al Señor de la mies que envíe obreros. ¿Cómo es que logramos pastorear a una iglesia tan numerosa? Aprendimos desde el principio que tiene que hacerse a través de la autoridad delegada. Así como Jesús le delegó autoridad a sus 12 discípulos, pues yo le he delegado autoridad aquí a cientos de discípulos. ¿Cuántos de los que están aquí van a una célula en una casa? Quiero ver sus manos levantadas. Manténganla en alto un buen rato. Miren, todos ellos son pastoreados por hombres y mujeres que tienen células en sus casas. Si usted está solo, agobiado y desamparado, vaya hoy mismo al centro de información, pregunte dónde queda la célula a la que usted debe ir y ubíquese. Mire a los que levantaron la mano y dígale, mire usted, ¿y qué es eso de una célula? La célula es la frater por las casas. Todas las semanas hay cientos de grupos que se reúnen en casas y ahí se reúnen 5, 10, 15, 20 y juntos oran unos por otros, enseñan la palabra, aprenden unos de otros, y si alguno chupa el fin de semana lo van a sacar de la cantina y lo ayudan. Y si alguien se enferma, pues lo van a ayudar en medio de su enfermedad. Y si alguien se muere, lo van a velar y lo van a enterrar. Que no llegue usted solo a su velorio. Intégrese a una célula. Ellos le van a acompañar, ellos le van a ayudar. Allí es donde se hace el pastoreo personalizado. Y ahí es donde usted puede pedir que le expliquen, pedir que le enseñen, pedir que le corrijan. Allí le disciplinan. Entonces, cuando todos pastoreamos a todos, ninguno está solo jamás. Ubíquese en el centro de información. Cuide de sus hijos biológicos, de su pareja, pero no se olvide de la humanidad que está perdida. Tenemos que adoptar hijos espirituales, y así como le damos de mamar a nuestros hijos naturales, tenemos que enseñarle lo esencial de la palabra a los hijos espirituales y guiarlos por el camino hasta que se vuelvan hombres y mujeres maduros que repitan ese círculo virtuoso de creer, bautizarse, aprender y enseñar a otros para discipularlos. Aquellos que aceptan la misión evangelizadora transforman su mundo. Repito, aquellos que aceptan la misión evangelizadora transforman su mundo. ¿Estamos contentos de que Guatemala esté siendo transformada? Yo creo que si nosotros ponemos más de nuestra parte cada uno para transformar a aquel ladrón en un hombre honrado, a aquella vieja chismosa en una mujer prudente, a aquel otro que es Aragán en un hombre trabajador, a aquel que es irresponsable con sus hijos en un hombre responsable con sus hijos, a aquel muchacho que es Aragán y que tiene 3 años en el mismo grado, cada vez que agarramos a una persona y la discipulamos de acuerdo a la enseñanza de Cristo, estamos transformando a nuestra nación. Usted y yo vamos a hacer que Guatemala sea una nueva Guatemala para la gloria de Dios nuestro Señor.
Por eso dice Mateo 5:14, ustedes son la luz del mundo. Una ciudad en lo alto de una colina no puede esconderse, ni se enciende una lámpara para cubrirla con un cajón. Por el contrario, se pone en la repisa para que alumbre a todos los que están en la casa. Hagan brillar su luz delante de todos. Dígale a su vecino, hagamos brillar nuestra luz delante de todos. Dejemos ya de ser cristianos de la secreta. Dejemos de ser ya cristianos submarinos, cristianos cadocheros, de aquellos que vienen cada 8 a la iglesia y después se olvidan de su responsabilidad como cristianos. Tenemos que ser cristianos que brillan en el mundo todos los días, porque cada vez que alguien viene a Cristo se cumple lo que dice 2 Corintios 5:17. Por lo tanto, si alguno está en Cristo, es una nueva creación. Lo viejo ha pasado, ha llegado ya lo nuevo. Tenemos que demostrarle al mundo que somos nuevas personas, criaturas de acuerdo al corazón de Dios, que dejamos por un lado el pecado, lo malo, y demostramos que hay una luz que muestra el camino para aquellos que viven en tinieblas. Si todos nos pastoreamos mutuamente, ninguno estará solo, sin corrección y sin aliento. Gálatas 6:10 dice, por lo tanto, siempre que tengamos la oportunidad, hagamos bien a todos. ¿Hagamos bien a quiénes? Y en especial a los de la familia de la fe. Un hermano nuestro se empieza a alejar, llamémoslo, démosle un mensaje de texto, un correo, una llamada telefónica, una visita a su casa y digámosle, no te he visto, ¿qué pasó? Ven de nuevo a la célula, ven de nuevo a la iglesia. ¿Qué te pasa? ¿En qué te puedo servir? Cada uno de nosotros tenemos que pastorearnos unos a otros. ¿Creen que eso puede ayudar? Así que no dejemos a nadie olvidado en el camino, rescatémoslo, porque Guatemala necesita que todos hagamos algo por nuestra patria. Jesús sabía que no podía solo con las multitudes y por eso comisionó a sus discípulos para que predicaran las buenas nuevas del reino, expulsaran demonios, sanaran toda dolencia. Jesús sigue necesitando a todo discípulo para el cumplimiento de la gran comisión. Si vivimos nuestra fe, honramos a Dios. Si compartimos nuestra fe, cambiamos el corazón de nuestra nación. Y si todos nos pastoreamos unos a otros, nadie estará solo, sin corrección y aliento. Más allá de solo creer y honrar a Dios con nuestra vida, debemos trabajar porque otros crean y honren a Dios también. Esto es lo único que transforma vidas y cambia naciones. Usted y yo vamos a transformar a Guatemala. Vamos a hacer de Guatemala una nación preciosa, una nación honrada, trabajadora, una nación respetuosa, admirada por el mundo entero. El día de hoy traemos 6 libros que te ayudarán en tu relación familiar, en tus finanzas y en tu ministerio. Si necesitas consejos para el cuidado de tu matrimonio, tus hijos y tu hogar, te recomendamos Alas para tu familia y Escuela para Padres. Si lo que buscas son consejos prácticos sobre mayordomía y finanzas a nivel personal, familiar y empresarial, Fórmulas bíblicas para prosperar y Alas para tu economía. Y si eres un líder eclesiástico que busca ideas y estrategias bíblicas para bendecir tu congregación, pregunta por el libro Mantenga su iglesia viva. También te recomendamos Cómo desperdiciar tu vida al máximo, un libro que muestra las múltiples formas en que las personas desaprovechan las oportunidades de disfrutar la vida y la forma en la que tú puedes evitar caer en ello. Cada libro ha sido escrito por el Dr. Jorge H. López y recogen su experiencia como esposo, como padre de familia y como pastor de la Frater, una congregación de más de 15,000 miembros, la cual ha sabido administrar aplicando los principios bíblicos que le han conducido al éxito. Encuentra estos libros hoy en tu librería de preferencia. El mejor legado es eterno, no material.
Por eso brindamos diplomado en teología básica, aulas con proyectores interactivos, programa totalmente bilingüe, TOEFL desde cuarto bachillerato, 3 laboratorios modernos de computación, área con juegos de 578 metros cuadrados, un gimnasio de 642 metros cuadrados y amplio parqueo interno. Esto y más es Liceo Frater. Educación que trasciende a la eternidad. Llámanos al 2243-2100 o visítanos en liceofrater.edu.gt. Esperamos que logre poner en práctica este mensaje de edificación y bendición para su vida. Comuníquese con nosotros al PBX 502-2243-2243 o escríbanos a nuestro correo electrónico info@frater.org o visítenos en nuestra página de internet www.frater.org, Ciudad de Guatemala.